A todos buenos días, este es el tema de hoy que ya resumimos en la siguiente pregunta que nos presenta Luz Madrid. Luz, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, televidentes en casa, el tema del día. Este martes, la Corte Suprema de Justicia resuelve la inconstitucionalidad o no de la amnistía política. Para usted, ¿lo que aprobó el Congreso fue una amnistía o un pacto de impunidad? Ese es el tema para hoy lunes. Envíe su opinión al 9773-6065 y por supuesto también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra rápidamente como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Para debatir el tema, con nosotros dos diputados, la abogada y dos abogados también, Maribel Espinosa. Tres abogados. Sí, no, diputados, abogados diputados. Ya. Ahí sí. Abogados diputados, Maribel Espinosa y Harry Dixon. Abogada, bienvenida. Buenos días. Es un placer tenerla, Harry. Un placer. Bienvenido, mucho gusto. Un gusto. El expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Bienvenido. Gracias. Pues ahí vieron ustedes la pregunta. Este martes, la Corte Suprema de Justicia resuelve la inconstitucionalidad o no de la amnistía política. Punto. Y luego, la siguiente oración. Para usted, ¿lo que aprobó el Congreso fue una amnistía o un pacto de impunidad? Recuérdese que así se le ha llamado a esta amnistía por un sector de la población, pacto de impunidad. Así que, Punto 2. ¿por qué le llaman eso? Porque Punto 2. sí, es que el primero fue el Código Penal Sí. y el Fondo Departamental y las reformas. Bueno, eso es lo que vamos a debatir esta mañana, después de ya conocer el fallo también de la Corte sobre las zonas de empleo y desarrollo económico, que ya todos saben el desenlace, por lo menos jurídicamente. Lo que viene después todavía no se sabe, si las zonas de empleo y desarrollo económico que ya están operando en el país y el gobierno van a negociar, si estas primeras se van a acoger algún régimen de los que está en el Estado de Honduras, si van a proseguir con el arbitraje internacional, si pretenden interponer nuevas demandas. Esto es lo que desconocemos. Aunque todo el mundo, digo yo que casi todo el mundo habla de que el Estado y estas sedes deben dialogar y ponerse de acuerdo para evitar que en un arbitraje internacional el país pierda y esté sometido a pagar cantidades fuertes de dinero. ¿Y por qué lo digo? Imagínese, don Renato, que hice una segunda mirada con detenimiento al decreto. Como puede ver usted, enlisté todos los delitos a los que se refieren. Aquí están los delitos con un asterisco, que sí son delitos que pueden ser considerados conexos o que tienen, delitos comunes, conexos a delitos políticos y algunos delitos políticos. Y lo que usted ve aquí con una flechita son delitos comunes que nada tienen que ver. Pero lo más grave, y le acabo de dar una copia, es que en esa amnistía, para que el pueblo lo tenga claro, muy claro que no hay defensa contra esto, se hace amnistía contra delitos forestales, como corte y aprovechamiento ilegal de productos o subproductos forestales, tráfico ilegal de productos o subproductos forestales, tala de escombro, roza, la sanción por obstaculizar la ejecución de planes de manejo o planes operativos aprobados del bosque. ¿Qué tiene que ver esto? Nada. Absolutamente nada. Pero además, hay algo que, imagínense,
que hay otros que me tienen sumamente preocupadas, que son delitos de asociaciones ilícitas propias de maras. Asociaciones para delinquir. Un manifestante no es un asociado para delinquir. Ahora explíqueme cómo involucran el delito de robo aquí. ¿Robo? ¿Qué tiene que ver eso? El delito de usurpación, el delito de utilización de explosión, derrumbe, inundación. ¿Qué tiene que ver eso? Pero hay uno que me dejó más que asombrada. Todos estos que usted ve aquí, en la primera parte, falsificación de documentos privados. Documentos privados. Malversación de caudales públicos. Este delito por contrato u operación que se llama de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. ¿Qué tiene que ver eso? En el contexto de los eventos del 2009. Absolutamente nada. No tiene un carácter político. Son simple comisión de delitos comunes. Entonces, fue aprovechado, pero aquí sí hay otros que sí son válidos. El delito por manifestarse, fabricación de armas. Digo, si consideran armas, un bote con gas, una cosa de esas, terrorismo, eso sí podría ser, sedición, proposición de sedición, las diversas formas de sedición, pero estos otros delitos nada tienen que ver, pero hay uno bien grave, suplantación, un delito que tiene que ver con menores de edad. La suplantación de la paternidad mediante adopciones ilegales. ¿Qué tiene que ver eso? Cuando usted examina al detalle esto, yo digo, wow, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando en este país? Igual, y lo tengo por código, adopción fraudulenta y suposición de partos. ¿Qué tiene que ver eso? Alteración de linderos. Eso es cuando alguien mueve la cerca de un lugar a otro. Robo con fuerza. Desplazamiento forzoso. Son delitos de maras. Mire lo que puse aquí como pregunta. Maras, maras, maras. Son delitos cometidos por organizaciones criminales cuando desplazan a la gente de su habitación, de su tierra. Entonces, tráfico de documentos de identidad. Dígame, ¿qué es eso? Uso de uniforme y equipo militar. ¿Quién usó eso? Eso era lo... Fíjese que es tal el elenco de barbaridades que hay aquí, que usted se da cuenta que hay hasta delitos cometidos por la propia autoridad. Cuando nosotros fuimos a Naciones Unidas, estábamos pidiendo la amnistía en favor de los que luchaban por restablecer el orden y que tenían una motivación política y acusaron a los muchachos. Mire, yo tuve el listado en mi presencia y al final, pues como todo aquí, lo bueno se arruina, ¿verdad? No se logró. Por eso yo he estado siempre a favor de esa amnistía. Pero censuro, reprocho y me asquea darme cuenta cómo fue utilizada esa amnistía para incorporar todo eso.
Y quiero decirle que eso está tan detallado, esas fueron mis notas de hoy en la madrugada, tan detallado. Te lo muestro para que revisen el Código Penal, ¿verdad? El número de artículos. Y está en el decreto, están citados. Mire, el rigor científico, vamos a decir, nos obliga a ser serios. Y cuando uno habla, habla con hechos, no habla con palabras. Mire, esos artículos que están ahí. Marcados esta madrugada. O sea, estaba con el decreto usted y con el Código Penal. Los códigos penales. Los códigos. Porque ahí hay algo Sí. importante que decir. A los eventos del año 2009, si ese fuera el caso, se le aplica un código penal, que es el decreto 144/83. Sí. Y estos son del 2017, el otro. Claro, y estos se refieren a los actos cometidos durante la vigencia del Código de la Impunidad, 130/2017, es este. Sí. Entonces, yo le pregunto, los tipos penales contenidos en el Código del 2017 van a ser aplicados para hechos anteriores, solo en lo que beneficia al reo. ¿Verdad? Podemos participar. Sí, sí, sí. Y- Sí, aquí termina ella. Bueno, Decirle que están citados los dos códigos y hay una cosa importante, que tanto en el elenco de los artículos del nuevo Código Penal están citados los mismos artículos de la ley forestal. Están dos veces. Había una enorme preocupación en eso. Eso no es al azar, don Renato. Eso no es error, don Renato. Eso es perversidad. Por eso, yo no voté por ese Código Pueblo de Honduras. No tengo eso en mi conciencia. Ni tampoco voté por esa amnistía. Finalmente quiero decirle, cuando yo regresé de viaje de mi cirugía y vi esa monstruosidad, propusimos una reforma. Ligia Ramos, la diputada, Ligia Ramos, se encargó de socializar con Libre. Es la modificación que nosotros propusimos. Al tiempo vino Ligia Ramos y nos dijo, no hay ambiente para que pase esta. Y quedó presentada en la Secretaría y hasta ahí llegó. Gracias, abogada Maribel. Es el turno ahora para el diputado Harry Dixon. gracias, Renato. Un placer estar aquí con los compañeros. Siempre es un gusto. Yo recuerdo cuando empezaron a convocar a los diputados que iban a conformar la comisión para emitir ese dictamen. Y yo esperaba que, como yo había sido fiscal del Ministerio Público, a mí me iban a llamar. Pero no me llamaron. De hecho, me molesté un poco porque dije yo, ¿cómo es posible que diputados del PCH estén en esa comisión y no esté yo? ¿Verdad? Y hoy miro yo a diputados del PCH criticando, denunciando y pumponeándose el pecho de que este es un pacto de impunidad y que esperan que la Corte Suprema de Justicia lo declare inconstitucional. Yo por eso a veces no, a pesar que ya tengo varios años en esto de política, yo ya no entiendo a los políticos. Imagínense, un político no entiende a los políticos, porque cuando les conviene no tienen ni el menor reparo de apoyar cualquier ley. Cuando está en un momento que les conviene. En el 2022, enero del 2022, pareciera que al PCH le convenía ese decreto porque estaban, como dicen, firmes
apoyando ese decreto que yo no le puedo llamar de amnistía, porque los abogados acá han de entender que una amnistía tiene unas características especiales. La amnistía la da el Poder Legislativo, es el perdón del procedimiento, es la suspensión de un procedimiento penal. Decirle, ordenarle al juez, suspenda ese procedimiento penal, que es diferente a lo que es el indulto que lo da el Ejecutivo y que le perdona prácticamente la condena, ¿verdad? La sentencia. Entonces, no podría yo llamarle a esto, yo lo he venido analizando este decreto, y lo que aquí se le dio a los jueces fue la potestad, o se les abrió la potestad para que revisaran procesos penales que habían sido señalados en su momento como procesos iniciados en el marco de un conflicto político o de un golpe de Estado. Entonces, había gente, tanto del gobierno del presidente Zelaya, como habían muchachos estudiantes, habían campesinos, habían mujeres que habían participado en la lucha contra el golpe de Estado y que tenían años, inclusive habían personas que tenían años de estar firmando y no se les dictaba una sentencia. Entonces eso se interpretó como que el origen de todos estos procesos había sido influido por un interés eminentemente político. Entonces por eso fue que al inicio de este Congreso, de este gobierno, se habló con los partidos que estaban en alianza con Libre y se tomó la decisión de aprobar ese dictamen. Por eso me extraña a Fátima, me extraña a Yossi Toscano, que lo estoy viendo ahí, cuando ellos estaban ahí, inclusive participaron en las comisiones de dictámenes. Ahora, hay un famoso término que se está, o concepto que ya se está utilizando en varias partes del mundo, en España, en Argentina, en Bolivia, en varias partes, que es el lawfare. ¿Qué es el lawfare? Si lo traducimos al español, puede decir una guerra jurídica o puede decir una judicialización de la política. Cuando se judicializa la política, se utiliza el Poder Judicial, el Ministerio Público, para perseguir a una persona que está en contra de mis intereses políticos. A eso le están llamando lawfare. Por eso a Lula da Silva, que lo acusaban de que se había quedado con un apartamento, que lo tuvieron 2 años preso en Brasil, al final la Corte dice, no, esto es una cuestión política. Y así igual pasó con el presidente Zelaya, a pesar de que lo expulsan con los militares, el Ministerio Público, que yo era parte en ese momento, le presenta un requerimiento fiscal. Primero lo presenta equivocadamente lo presenta un 29 de junio, un día después del golpe, después vienen y lo corrigen y ya le ponen 28 de junio. Yo tuve en mis manos esos 2 requerimientos fiscales. Y así procesan a todos los ministros del presidente Zelaya, posteriormente al golpe de Estado. Y muchos de esos ministros todavía, antes de la aprobación de este decreto, estaban firmando en los tribunales. Imaginen cuántos años. O sea, entonces, más que todo, eso fue lo que impulsó la aprobación de este decreto. Y este decreto, y yo creo que la abogada bien lo sabe, nunca fue un cheque en blanco para los jueces. De hecho, si somos objetivos, algunos jueces rechazaron las solicitudes que hicieron varias personas porque no reunían los requisitos. Los jueces dijeron, aquí no hay persecución política, aquí hay pruebas. Y yo le puedo mencionar un caso famoso, el de Padilla Sunceri en San Pedro Sula, por ejemplo. Padilla Sunceri vino y presentó su solicitud, dijo, aquí me salvo porque ya está el decreto, está el Partido Libre en el gobierno, presenta su solicitud y el juez le dice, no, usted no cumple con los requisitos, yo ya le revisé su expediente y se lo deniego. Así hubieron más de 40 casos que fueron rechazados por los jueces, porque nunca, vuelvo y repito, eso nunca fue un cheque en blanco para los jueces. Sí se le dio la potestad, revisen por favor ese expediente. Si a mí me preguntan ustedes qué había en esos expedientes, yo no sé.
porque nunca los he visto, nunca los he analizado. El único que sabe, o los únicos que saben qué hay en esos expedientes, son los jueces. De acuerdo. Entonces es un tema de justicia. Decía Ulpiano allá por el 236 a.C. en el Gran Imperio Romano, decía, justicia es dar a quien lo que se merece. Entonces, si nosotros vamos a seguir con este tema de que hay que judicializar la política, que hay que utilizar todo el sistema de administración de justicia para perseguir políticos, pues nos estamos metiendo en un gran problema, porque es como que nosotros vengamos ahorita y aprovechemos que estamos en el gobierno y empezamos a perseguir a todos los que estuvieron en el gobierno anterior. Si cometieron delito, yo digo, está bien que los metan presos, pues. Pero no solamente porque no estamos de acuerdo con lo que ellos piensan y con lo que ellos hacen. Entonces, yo creo que si hay que ser objetivo, eso no es una amnistía. La amnistía es el perdón del procedimiento. Nosotros en ese proceso, en ese dictamen, nunca le ordenamos a un juez, dele, resuélvale, déjelo en libertad. Nunca se le dijo a un juez. Hoy los jueces tienen la libertad de decir, se lo aplico o no se lo aplico, resuelvo a favor o resuelvo en contra, ¿verdad? Eso tampoco puede ser un pacto de impunidad, porque ¿pacto de impunidad con quién? Si eso en la mayoría de casos se resolvió en la Corte anterior, en la Corte nacionalista. No fue ni en esta Corte nueva, fue con jueces que estaban dentro de una Corte nacionalista y fueron los que resolvieron. O sea, no puede llamarse pacto de impunidad. Pacto de impunidad fue cuando se le prohibió al Ministerio Público investigar casos de corrupción, poniéndole como condición, por ejemplo, que tenían que tener un dictamen del Tribunal Superior de Cuentas y si no, no podían investigar corrupción, algo que nosotros derogamos en el Congreso Nacional, nosotros lo derogamos. Pacto de impunidad es prohibirle al Ministerio Público no poder secuestrar documentación en las instituciones públicas. O sea, el Ministerio Público ya no tenía potestad para secuestrar documentación en las instituciones públicas y nosotros se los derogamos. Pacto de impunidad es haberle puesto como condición al Ministerio Público para poder acusar por lavado de activos el delito precedente. En la ley del lavado de activos nosotros se lo eliminamos. Tienes razón. ¿Verdad? Y así hemos estado. Pacto de impunidad es la ley de secretos. Esos son pactos de impunidad. Porque ahí sí se bloqueó totalmente al Ministerio Público y le dijeron, usted no investigue, usted no puede investigar. O pacto de impunidad, como dijo bien la abogada, es haber reducido las penas del Código Penal en delitos de narcotráfico y en delitos de corrupción. Hoy cometer un acto de corrupción está esperando una pena ridícula. O meterse en narcotráfico está esperando una pena ridícula dentro del Código Penal, que yo espero que tengamos todos los votos para reformar o por aprobar un nuevo Código Penal, porque mientras ese Código Penal de la impunidad que le hemos llamado siga vigente, mucha gente va a seguir saliendo en libertad. Solo en esa ley de lavado de activos salieron un montón de lavadores de activos. De acuerdo en eso. Siempre, los abogados defensores decían, no, es que aquí no se le probó que es narcotraficante, así que no hay lavado de activos. Nunca se le demostró el delito así que no hay lavado. Decenas de lavadores de activos salieron en libertad y aquí no hubo ningún escándalo de eso, ¿verdad? Así que yo espero que la Corte Suprema de Justicia de forma independiente tome una decisión, que la tome. Es la Corte Suprema de Justicia la que tiene que decir si es constitucional o es inconstitucional, pero el origen de este proceso que nos acompañó el PSH, el origen fue precisamente para resolver esas injusticias que se habían cometido con varias personas que se iniciaron sus procesos en el marco de un golpe de Estado. Ahora, hay que preguntarle a los jueces que los ha impulsado para otorgar en algunos sí y en otros no. Hay que preguntarle a esos jueces porque ellos son los que tienen la potestad. Yo no le podría decir si esa persona es inocente o es culpable. Pero eso es lo que pasó, ese fue el origen de todo eso, de ese dictamen de esta ley de que hoy le llaman erróneamente de amnistía porque no es una amnistía. Gracias. Ok, muchas gracias Harry Dixon y vamos con el expresidente del Colegio de Abogados, don Rafael Canales. Muchas gracias Renato. Bueno, adicionando un poco de lo que expresó la abogada Maribel Espinosa y el abogado Harry Dixon, bueno, hay que hacer una ponderación, Renato, principalmente que
y Harry lo dijo al final, el origen, de ahí me quiero referir un poco y de conformidad puntualmente a la pregunta realizada. Para mí, lo que inicia mal, termina mal. Bueno, este decreto de ley de reconstrucción del Estado constitucional de derecho, ¿verdad? Me parece que del 4 de febrero, oiga bien, a una semana de la controversial aprobación de la Junta Directiva del Congreso Nacional, desde ahí viene un problema de origen, se mete como una de las primeras iniciativas del presente gobierno este decreto, que en lo particular me parece que venía dirigido. ¿Por qué hablo en esos términos? Primero porque existía un decreto de amnistía en Cartagena o un acuerdo, ¿verdad? Y en lo cual, en esa ley que se aprobó el 4 de febrero del año 2022, es contradictoria en sus motivaciones o considerandos, creo que es el considerando 5. Habla y dice que a raíz del golpe de Estado, el sistema de justicia de nuestro país se encuentra altamente politizado, ¿verdad? Y que se ha vuelto como legalizada la parte politizada del Estado. Contrariamente, y en este decreto, es como un mix. Por un lado, en uno de sus capítulos, habla de la restitución o de la ratificación del Acuerdo de Cartagena, que ahí estamos totalmente de acuerdo, todos los hondureños y yo como abogado, de que el expresidente Zelaya, a raíz del golpe de Estado, tuvo una discriminación ideológica y política, sufriendo un deterioro y disminución de sus libertades y garantías, llevado hasta el exilio. Hasta ahí estamos bien. Ese capítulo está bien. Después habla otro capítulo, por eso le digo que hay una articulación y un mix, esa misma ley, habla de la creación de una comisión internacional, una comisión nacional con amplios poderes contra la lucha de la corrupción y la impunidad. Ok, hasta ahí. También habla otro de los capítulos de la restauración de derechos a Isisobet en la parte económica, está bien. Donde hay un problema es en el capítulo 2, que Renato nos habla de la amnistía y la liberación, dice, de presos políticos y presos ideológicos. Ese es el gran fundamento y en lo particular me parece que es un atentado a la Constitución y que lejos de restituir derechos a personas, se convirtió en un manto de impunidad y en un manto de cobijo para muchas personas que se aprovecharon. ¿Por qué? Tal como bien lo explicó la abogada Maribel Espinosa, en ese decreto remitían una infinidad de delitos que no tienen absolutamente nada que ver con discriminación o persecución política. Hay que definir bien lo que es una persecución política y que es un delito común. Harry dice que ese decreto le da la potestad al juez. Es que el juez no necesita que nadie le dé una potestad. Ya sus potestades, sus garantías están establecidas en la Constitución de la República. Entonces se está violentando totalmente la independencia judicial, que es un elemento fundamental y un principio de legalidad para que exista en realidad un debido proceso. De que hubo persecución política, como bien dijo la abogada Maribel Espinosa también, quiero reiterar, a jóvenes, pero estaban plenamente identificados y estaban plenamente identificados situaciones que no tenían absolutamente nada que ver, porque este decreto en ese capítulo 2 establece un periodo de tiempo, establece desde el 27, creo que de enero del 2006 al 28 de junio del 2009. Y dice en el ejercicio de sus funciones. Entonces, cuando habla del ejercicio de sus funciones, es amplio de que yo, en el ejercicio de mis funciones, sea por error o por omisión, porque a veces los delitos no es que uno tenga la intención, sino que hasta por omisión, por una firma, cometí abuso de autoridad, pude haber malversado fondos por una firma que no me di cuenta, pero lo hice, o intencional o no intencional, fueron insertos en este decreto que nació mal. Por eso vinieron muchos jueces en aplicación, creo que el artículo 184 constitucional, numeral 3, y la Ley de Justicia Constitucional, artículo 87, en la cual se abstuvieron de conocer algunos procesos y pedir consulta. ¿Qué pasa con eso? Y quiero dar algunos ejemplos. La abogada Carla Romero,
por ejemplo, metió 4 acciones. 2 creo que fueron desestimadas, primero lo admitieron y después lo desestimaron, pero eran 2 elementos fundamentales. Uno, en relación de la capacidad o la facultad, si la tenía la Junta Directiva del Congreso Nacional, a través de su presidente. Expliqué al inicio de mi intervención que hubo dudas en esa elección y lo que se desarrolló en ese decreto una semana después de esos problemas que todos lo vimos el 4 de febrero que fue aprobada esta ley. Y 2, los alcances que en lo particular, y lo quiero decir a título personal, si existía un acuerdo en Cartagena, que efectivamente es correcto, en la que al expresidente Zelaya y a otras personas la amnistía es borrar todos los antecedentes penales y hacer cuenta y caso y digamos de nuevo. Pero una cosa que tenga la facultad el Congreso Nacional de borrar o de dar una amnistía, que es una facultad que nadie lo discute, sobre estos delitos. Pero ¿cómo va a determinar usted delitos conexos o delitos comunes? Eso no está en la facultad, borrar ese tipo de delitos. Eso pues sería un indulto, más bien, potestad del presidente de la República. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros estamos viendo es que hay una justicia selectiva y la justicia debe ser universal. No puede ser una justicia de que para a un grupo de personas, independientemente uno las pueda conocer o no, porque la mejor forma, digamos, para yo probar como ciudadano, yo Rafael Canales, porque todo funcionario es sujeto a una investigación, a un proceso, ¿cómo lo puedo desvirtuar? Con un proceso. ¿Cómo podemos saber nosotros la carga probatoria que tenía el Ministerio Público? Entonces la ciudadanía nunca va a saber los hechos reales cuando hay una amnistía de lo que pasó en determinado X o Y caso. Ese es un problema que se habla de que los hechos no se repitan. Estos hechos se van a repetir por lo que un Estado no reconoce sus errores, está destinado a repetirlos. Va a venir otro gobierno y va a utilizar el mismo esquema de que hubo persecución y se van a volver a someter a este tipo de beneficios o amnistías. Cuando se dice que se dieron a juez la potestad, pero si está claramente y están detallados y se dijo en ese capítulo 2 una infinidad de delitos que no tienen absolutamente nada que ver, separados de cualquier discriminación política e ideológica, nos indica, y como bien dice que es inconstitucional o no, nos indica que violenta específicamente la independencia judicial. Aunque Harry me pueda decir, no la violenta, por supuesto que sí, porque lo remite y le establece artículos del Código Penal. Y para finalizar la primera intervención, me parece que este tipo de decretos, lejos de restaurar derechos, como lo dije a ciertas personas que definitivamente tuvieron persecuciones, principalmente de medio ambiente, posiblemente sí, a comunicadores sociales, posiblemente que sí, a jóvenes, seguramente que sí, pero estaban bien identificados. Pero seguramente sí, y lo hemos observado y lo conocemos, hubieron personas que cometieron... yo le voy a dejar al abogado Flores Lanza para que explique. Yo quisiera... que me tomé todo, bueno, discúlpame. Yo espero que nos dé el tiempo a los panelistas. En primer lugar, decirle, en relación al caso de el abogado Flores Lanza, vi alguna peculiaridad que no vi en otros procesos y no conozco los otros procesos. Dice que a mí me hicieron llegar la constancia, a pesar de encontrarse él comprendido en el párrafo, en el numeral, en el literal A, creo que es decir, los funcionarios de Mel Zelaya, en la gestión de Mel Zelaya. A pesar de eso, fíjese que me hicieron llegar a mí la constancia del COFADE. Creo que es el único caso donde el COFADE emitió una constancia de ese periodo, creo, porque eso es lo que me han dicho, no me consta, pero la de él sí la tengo. Me la hicieron llegar y dije yo, bueno, eso significa, como no conozco el proceso, yo no me puedo pronunciar sobre procesos como abogada responsable sin conocer el contenido del proceso.
Entonces dije yo, bueno, en el caso del abogado Flores Lanza, no está comprendido en el literal A, que es bien amplio para los funcionarios, sino que está comprendido en los literales B, C y D, creo que es, de ese artículo. Eso es importante mencionarlo. Segundo, diciendo, comparto mucho de lo que ha dicho el abogado Harry Dixon, pero diciendo en cosas de fondo. Para el caso, sí es una amnistía, sí hay una prescripción clara a los jueces cuando dice, los jueces y tribunales ordenarán de oficio o a requerimiento de cualquiera de las partes la inmediata libertad de todas las personas procesadas en las circunstancias y por los delitos a que se refiere el artículo anterior y decretarán los sobreseimientos definitivos. Es un mandato. Claro, pero sí reuniendo requisitos, abogado. Permítame, estoy en el uso de la palabra, abogado. No. Creo yo que cada juez, si merece la condición de juez, debe de gozar de la independencia como gozó un tribunal en San Pedro Sula, en el caso de Padilla Sunseri, muy clara. Esa sentencia sí la vi, muy buena sentencia. Quiero felicitar a quienes la emitieron y decirle que esto sí es una amnistía. ¿Por qué es una amnistía? Porque el artículo 4 así lo dice. Dice conceder amnistía general, amplia e incondicional a favor de las personas. Pero esto tiene un asunto grave de fondo. El artículo 205, numeral 16 de la Constitución, le otorga, como bien lo dice Harry Dixon, la facultad al Congreso a conceder una amnistía. Y es una excepcionalidad en circunstancias políticas muy complicadas en que resultan procesadas personas. Pero la facultad de indultar no es del Congreso, es del Ejecutivo. Y eso está en el artículo 245, numeral 24. Pero esta amnistía dice lo siguiente, y eso es inconstitucional. Dice, además de lo que acabo de decir, que hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme y en ejecución ante los tribunales de la República. Y ese es el caso del señor Chimirri. El señor Chimirri ya estaba condenado, ya estaba purgando una pena. Y una juez de ejecución, como bien lo dice el Consejo Nacional Anticorrupción en su análisis, una juez de ejecución le dio la extinción penal fundándose en esta amnistía. Y lo más grave aquí es, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿vamos a poder regresar en el tiempo? Las personas que gozaron de esta amnistía, ya nada les puede hacer. Tienen un sello, ¿verdad? Y definitivamente el daño ya está hecho. No hay defensa, don Renato, para esos delitos. Explíquenme, por favor, dónde está la motivación política cuando acusaron a alguien por talar bosques. Explíquenme eso. Que lo explique. Yo se lo voy a contestar. Entonces, yo solo quisiera terminar, don Renato, diciendo, eso es la perversidad, que habían motivaciones para la amnistía, pero aprovecharon para meter casos que nada tenían que ver. Y lo que dice él sobre el PCH tiene razón. Yo salí de viaje el día que lo presentaron. Yo salí en la noche porque tenía un aneurisma cerebral. Y le dije a Suyapa Figueroa,
obviamente yo tenía un problema grave de salud. Tengan mucho cuidado para aprobar esa amnistía. Yo quiero decirle al pueblo hondureño, Suyapa Figueroa tampoco aprobó esa amnistía, ni la doctora Claudia Ramírez. No aprobaron esa amnistía y se opusieron a esa amnistía. Y ella me dijo a mi regreso, yo les dije tu advertencia, pero no escucharon. Ok. ¿Qué motivación política tiene ese delito que mencionó usted? Usted mencionó el delito, por ejemplo, de... Tala y de bosques. Tala de bosques. Mire, yo estoy de acuerdo en eso, abogada. Creo que ustedes, mejor no digo ustedes, pero era su partido, cuando estuvieron ahí dictaminando, porque su partido, no es mi pero partido. su partido participó, bueno, no habría usted de otro partido, pero Nunca sí he sido participó. del PCH, abogado. Estaban tan apurados con el dictamen que dejaron abierto varias puertas. Y yo estoy de acuerdo con usted, eso se debería quitar de eso. Pero eso se hace cuando uno está ahí apurado haciendo dictámenes. Pero Porque no en el era un hemiciclo momento, también. de hecho se aprobó en una circunstancia bastante especial. Yo no hubiera Estaba votado. la crisis de los diputados rebeldes del Libre, había todo el conflicto de que había quién era el presidente del Congreso, si Luis Redondo, Yo si voté por Jorge Luis Cali. En ese marco Me equivoqué, pero voté. se dictaminó eso. Y en ese marco se aprobó eso. Ahora bien, pero una cosa es que por la premura que trabajaron ustedes en ese No, yo dictamen con Libre, No me si eche haya dejado abierto responsabilidad. esa cuestión, eso no significa que no habían casos que Rectifique. se habían iniciado por mero interés político, eso hay que dejarlo claro. Y tampoco es cierto que se le dio una orden a los jueces, porque los jueces, entonces Padilla Sunseri, usted misma lo ha dicho, a Padilla Sunseri se lo denegaron. O sea, el juez tiene la potestad de decir, no se lo aplico. ¿Y por qué? Porque el juez es el único que tiene la potestad de revisar ese expediente. Usted me pregunta a mí qué hay en el expediente de Chimirri, por ejemplo, que usted lo acaba de mencionar. Yo no sé, nunca lo he visto. Si tiene o no tiene pruebas ese expediente, no sé. El juez sí. Quiero replicar lo de Cartagena. Lo de Cartagena fue un acuerdo político, eso no era jurídico, usted que es abogado, eso no era jurídico, un acuerdo político donde el gobierno de Porfirio Lobo Sosa quería salir del gran problema internacional que nos habían metido con el golpe de Estado, donde muchos países no nos reconocían, se fueron allá a Cartagena de India. Ahí estuvo Porfirio Lobo Sosa, ahí estuvo el presidente Zelaya, ahí estuvo el presidente Hugo Chávez, bien, ¿verdad? que Y estaba bien la firmaron un ratificación. documento Sí. que se llamó el Pacto de Cartagena. Aquí está. En también. el ahí está. Pacto de Cartagena establecían ahí como un acuerdo político, eso no se puede llamar jurídico, un acuerdo político. No, por eso lo ratificaron en el capítulo 1. Y está bien. Decía, pero lo hizo este gobierno, no lo hizo el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, que tuvo que haberlo cumplido. No, pero Ahora, eso está correcto, sí. pero espéreme, déjeme terminar. Ajá. Entonces, ese acuerdo decía que le iban a permitir al presidente Zelaya formar su propio partido y participar en elecciones, y eso se cumplió. El presidente Lobo fue muy cumplido con esa palabra y le permitió al presidente Zelaya organizar libre y participar en elecciones, pero también decía que se iba a parar la persecución política. Eso no pasó. Eso se siguió, a todos los ministros de Mel Zelaya los estuvieron firmando, yo no sé, como 10 años en los tribunales, todo el mundo estuvo presidente procesado. Zelaya, no. Entonces llega el gobierno de doña Xiomara Castro, y en acuerdo con el PCH decide en el Congreso aprobar ese decreto. Miren, yo creo que ya no, pero no comprendieron. estamos de acuerdo. Vamos a ver. El fondo del asunto está así. Le he entendido a Maribel Espinosa, Rafael Canales, que ahí hay muchos delitos comunes conexos que nada tienen que ver No son con conexos. persecución política. No son conexos. Que no son conexos, pues, son delitos comunes, no conexos con la motivación del decreto.
de amnistiar a los que fueron perseguidos en estos eventos políticos de las últimas 2 décadas. Pero Harry Dixon dice que muchos de esos delitos comunes que aparentemente no tienen que ver nada, que no son conexos con la política, como la tala de bosques, bueno, yo le escuché que hasta con los menores abarca ahí. ¿Cuál es el delito que usted mencionó? Ahí por favor? está lo de los partos que le acabo de mencionar. Mire, es dantesco eso. Harry Dixon, mencióneme 1, 2, 3 de esos delitos que usted considera que no son conexos. Yo estoy de acuerdo con eso. Correcto. Falsificación de moneda, Falsificación de moneda. Los de la administración tráfico de documentos de identidad falsa, Pero asociación para delinquir, Harry Dixon dice que algunos... tenencia y portación ilegal de armas. Va. Harry Dixon dice que algunos de esos delitos se le imputaron a varias personas justamente por su participación política en la coyuntura de las últimas décadas. Es decir, que hubo motivación política para imputarle algunos delitos a alguna gente que son comunes, que no tienen conexión con la política, pero él dice que los iniciaron simplemente para afectarlos por las posturas políticas de esta gente. Ese es el argumento de Harry. Bueno, sobre esto que se va a pronunciar y fallar los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia este martes. Solo permítame un segundito, tengo que avanzar en las pausas. Mire esto. Ok, entonces para usted el argumento de Harry no tiene sustentación cuando él dice que se imputaron e iniciaron procesos judiciales con delitos comunes que no son conexos, pero simplemente por motivación política en la causa que defendieron estas personas. Mire, hay que hacer una distinción entre los delitos por los cuales estaban siendo enjuiciados funcionarios y empleados del gobierno de Mel Zelaya con el resto. Hay que hacerla. Sí. A la primera solo se le puede aplicar el Código Penal anterior, no el vigente. Pero lo grave es que delitos que están establecidos en la ley forestal aparecen en ambos. Y aparece además uno de la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, enriquecimiento ilícito. Entonces, lo que usted está viendo en esto es que salieron unos, y yo espero que así haya sido, algunas personas bajo este decreto que sí efectivamente merecían salir, pero salieron otros que no debieron haber salido, como es el caso de Chimirri. Ese lo tengo claro. ¿Por qué? Porque ya tenía una condena. ¿Y por qué eso? Porque así lo dice la sentencia. Fueron al juzgado de ejecución. No era atribución, no es atribución del Congreso dar indultos. El indulto solo lo puede dar la presidenta cuando ya está condenado. Pero yo quiero leerle un párrafo importante que dice: el presente decreto de amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos establecidos en esta ley. Las personas a quienes beneficie esta ley no podrán ser en el futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos. Y voy a dar un hecho relevante. A mí me preocupa este decreto, porque toda amnistía es una ley temporal, pero esta ley tiene una particularidad. Es temporal respecto a los funcionarios públicos del 2006 al 2009, pero el resto no es temporal. No dice de qué periodo. Estamos en un país donde la perversidad prevalece, que hay jueces venales, porque yo sí reconozco, si yo hubiera sido juez, no doy
no aplico esto en los casos que no procede. En eso tiene razón Harry Dixon. Esa es la potestad que tenía el juez. Tiene una potestad, Sí. pero esto que hizo, eso que tenga la potestad, no quiere decir que en el Congreso no se falló. Y le voy a decir, yo no necesito estar en la comisión de dictamen para votar en contra de lo que es incorrecto. Y lo he hecho varias veces. Y una cosa más, don Renato, refiriéndome a Ulpiano, que él mismo lo acaba de citar. En este país se ha perdido las reglas básicas. Vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada quien lo suyo. Si aquí los politiqueros respetaran eso, tendríamos otro país. Bueno, coinciden ustedes dos en algo con Harry, que cree que ahí hay algunos delitos que no tendrían que estar. No deberían de estar. Que no deberían de estar. Que no deberían de estar. Nunca Ahora, debieron estar. estamos olvidando un elemento importante que es la participación de COFADE como filtro para todos estos procesos, que es otro organismo que debería también dar explicaciones, porque ellos dieron las constancias. Esa ley dice que COFADE tendrá que ser el filtro y tendrá que dar la constancia, porque como ella recibe la denuncia de violación a derechos humanos y que los recibió en el marco del golpe de Estado, es COFADE el que daba las constancias y decía, mire, esta denuncia, este señor, este aquí, este muchacho, esta señora, este obrero, este campesino, este estudiante, también debería dar alguna explicación. Pero yo solo quería agregar ese Pero, punto, Jorge, pero también hay que tener mucho cuidado. El COFADE, si bien es cierto, es una organización civil y usted también tiene una investigación del Ministerio Público, que es el ente que corresponde o tiene la carga probatoria. Una cosa que me extienda una constancia, que efectivamente yo puse una denuncia de persecución, discriminación ideológica o política, y otra es la carga probatoria que tiene el Ministerio Público. Entonces, la intervención de que ese decreto lo establece, de que con una constancia usted únicamente puede ya validar que es sujeto a una persecución política, me parece que es un requisito que le falta carga probatoria para saber en realidad. Muy simple, pues, o sea. Vamos a la pausa comercial enseguida, seguimos con ellos y con las personas que les he mencionado que están al teléfono. Entre ellos, uno de los beneficiados de la amnistía, el actual asesor Enrique Flores Lanza. Lectura, su opinión a través de nuestra cuenta en X, Gaby Martínez. Algunos sectores sostienen que la amnistía es un acto de justicia buscando reparar las persecuciones políticas sufridas en el pasado. Albert Jorge Vázquez escribe totalmente Renato, lo que aprobó el Congreso Nacional es una amnistía y usted lo puede fundamentar con un trabajo de investigación. ¿Qué personas se han acogido a él y cuáles fueron las figuras legales para su enjuiciamiento? Es un proceso que tiene dos filtros, COFADE y Corte Suprema de Justicia, para poderlo aplicar. Marco Matamoros también escribe su opinión. Amnistía, otra definición. Es una escoba que barre todo y nada, de acuerdo si empieza a barrer por el lado izquierdo o derecho en un determinado momento y termina en una aberración jurídica, política y judicial desde su génesis, escriben algunos televidentes. Continúe usted enviando su opinión, recuerde que también lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp. Bueno, es que aquí hay coincidencia, que hay algunos delitos que no debieron ser incluidos en ese decreto. ¿Cómo se llama el decreto? ¿Cómo se llama el nombre del decreto? Se llama ley. No, el decreto no, el artículo es el que debe ver. Amnistía, aunque diga Ari que no. Ley para la reconstrucción del Estado. Yo lo que digo es que ahí dice amnistía, pero los efectos no son los mismos de amnistía. Porque no? Si le da la potestad al juez para declarar no le da la potestad. No, ¿Y es que por qué la han Harry. declarado? La declaró ¿Por le han por la denegado supremacía. Porque ningún juez está obligado, cuando hay una norma secundaria que confronta la Constitución, debe de atender la Constitución. Se llama Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan. Lo que pasa es que en el capítulo 2 habla dice de amnistía. De la amnistía para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia. Sí. Así es. Don Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia en el periodo gubernamental de Mel Zelaya como presidente de la República y actual asesor del gobierno de Xiomara Castro Sarmiento. Buenos días, Quique, adelante. Muy buenos días al pueblo hondureño, a los panelistas, a los amigos en el estudio y sobre todo a Renato, con quien
fuimos amigos no solamente, sino que también en un tiempo luchamos juntos por la justicia, por la igualdad y por la verdad. No, y además, Así que fuimos agradezco amigos, esta fuimos... oportunidad que me das para poder Y solo aclaro, pronunciarme. Quique, y solo aclaro. Cuando Quique estaba en Nicaragua, me pidió personalmente que lo ayudara a difundir una información, que los 40 millones que él fue a traer del banco los repartió entre 15, 20, 30 funcionarios. Quique con mucho gusto le dio. Y los describió. Una demostración de la amistad mía. Y los describió. Una demostración de la amistad mía, Quique. Y ese... No, pero dejémoslo a él. Yo solo quiero aclarar las cosas. Quiero aclarar las cosas. Eso es cierto, Renato, porque Bueno. sí, somos amigos, pero como dijo Aristóteles, amigos de Platón, pero más amigo de la verdad. Yo este día quiero que nos ubiquemos y tratemos de entender en su justa dimensión esta ley que emitió el Congreso con la finalidad de traer orden y de que se restituyera el Estado democrático de derecho. La memoria histórica no debe de fallar cuando hagamos cualquier interpretación, y es que no podemos negar que existió un golpe de Estado, que hubo víctimas y hubo victimarios, que existió persecución judicial por razones políticas, que mientras expulsaban al presidente a balazos de su casa, la cúpula golpista le ordenaba a fiscales y jueces espurios librar órdenes de captura y fabricar juicios en contra del presidente Zelaya, nosotros, sus colaboradores, sus ministros y ciudadanos que luchaban por el retorno a la democracia. Estos que aplastaron la voluntad del pueblo, estos criminales, se arrogaron también el derecho de señalarnos como corruptos y nos sometieron a un aparato judicial espurio, sin ninguna credibilidad, que cometió un crimen que nosotros calificamos como sicariato judicial, politizando la justicia por orden superior. Fue el primer caso de lawfare en América Latina. La justicia internacional no se hizo esperar. La comunidad internacional no solo expulsó a Honduras, mandó comisiones especiales, la OEA, una comisión de 20 países, la relatora especial para derechos humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente la Comisión de la Verdad nombrada por el presidente Porfirio Lobo Sosa. Todos, de manera unánime, después de investigar estos juicios que no fueron fabricados al presidente Zelaya, a nosotros, sus ministros, y algunos otros ciudadanos que se opusieron al golpe de Estado, ellos llegaron a determinar que estos juicios tenían una motivación eminentemente política. Solicitaron que se les pusiera término y además que se investigara a los fiscales y jueces que los habían fabricado. Incluso ya en el 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución admitiendo la demanda que se interpuso contra el gobierno usurpador por este caso de persecución judicial que viola flagrantemente nuestros derechos humanos. Y está pendiente la comisión de presentar el juicio, ser ellos nuestros representantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde creemos que irremediablemente va a ser condenado ese gobierno. Nosotros, en ese sentido, pues sabemos que con claridad lo que ocurrió después del golpe de Estado. No debemos de perder de vista que este es un tema con incidencia jurídica, pero sobre todo que es un tema político. Estamos nosotros claros de que no podemos nosotros desconocer que hay quienes están a favor y quienes están en contra. ¿Quiénes están en contra? Pues claramente los que fueron responsables del golpe de Estado y que planificaron y ejecutaron esa persecución judicial. Primero en contra de las víctimas del golpe y luego contra aquellas personas que se opusieron al fraude electoral. Entonces,
Eso ha causado en el país una situación que es necesario dejar atrás, y que la ley sea encargada a través de los jueces, del aparato de justicia, de los jueces que analicen cada caso, de traer justicia. Justicia para las víctimas del golpe de Estado, justicia para las víctimas de la criminalización de la protesta social. En los casos que no califiquen, aquellos donde, por ejemplo, COFADE diga que no tiene ninguna implicación política, pues los jueces tienen obligación de rechazarlo. Entonces, con esa visión política nosotros podemos decir, ¿quiénes se oponen al decreto de amnistía? Pues los que dieron el golpe de Estado y son responsables de esa persecución judicial. Muy absoluta. Los militares que reprimieron al pueblo, y que está pendiente en este país establecer la responsabilidad por la muerte de 174 compatriotas. Los jueces y fiscales corruptos que liberaron a los culpables y persiguieron a las víctimas. Incluso los comunicadores sociales, periodistas, que vendieron su dignidad, traficaron con la verdad y guardaron silencio frente a los crímenes y el saqueo. Otros que desde sus camisetas blancas aplaudieron la usurpación del poder público, aplaudieron la reelección del dictador, aplaudieron la venta del territorio en pedazos. Entonces, en eso nosotros tenemos que estar claros de que esto es un tema que tiene un componente eminentemente jurídico. Y finalmente, nosotros no debemos caer en un acto inexcusable de falta de información jurídica, desconociendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que se reconoce que existe judicialización política, que existe el lawfare, que existe un delito de persecución política utilizando el aparato judicial por la motivación por la cual se inician los procesos, que tiene que ser una motivación eminentemente política y no porque nosotros hagamos un listado de delitos. Quiero traer un elemento importante, y es que cuando se redactó ese proyecto de decreto, esto tuvo participación de diversos sectores. Fueron las organizaciones de estudiantes, las organizaciones campesinas, los sindicatos, las centrales obreras, las organizaciones de pobladores, los organismos de derechos humanos, los que presentaron los delitos por los cuales habían sido acusados sus miembros. ¿Por qué estaban presos los estudiantes? ¿Por qué delitos? ¿Por qué delitos estaban presos los campesinos, los pobladores? Porque una cosa es los hechos que ocurrieron oponiéndose a la ilegal reelección, y otra cosa los temas por los cuales fueron acusados. O sea, ahí todos estos delitos que parece absurdo que tengan alguna vinculación con una motivación política, en la práctica por eso estuvieron presos. Solo miremos el caso Guapinol, cuáles eran las acusaciones, cuáles eran los delitos. No los acusan por ser luchadores sociales, los acusan de terrorismo, sedición, robo, etcétera. Y si nosotros lo vemos así, de manera simplista, sin conocer la realidad nacional, entonces decimos son delitos que no tienen nada que ver. Pero que si conocemos la realidad y nos vamos ahí a las organizaciones, a las personas, a los presos, a los perseguidos, a las víctimas, lo podemos entender con toda claridad. Agradezco nuevamente, Renato. Estamos a sus órdenes, porque sí, somos amigos, pero ambos somos más amigos de la verdad. No, correcto. Y como la verdad es absoluta aquí, que de repente ahí podemos disentir. Su verdad algunas veces no es mi verdad, y mi verdad algunas veces no es su verdad. Pero me gusta esa frase, que somos amigos. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre lo estimo, siempre lo estimo, siempre lo he estimado. ¿Sabes qué? Solo déjame decirte esto, porque hay cosas que hay que agradecerlas. ¿Sabes que yo tuve 7 acusaciones simultáneas? Yo recuerdo eso. ¿Sabes las amenazas de muerte a mi familia por varios años?
Y él fue su defensor. Él fue mi defensor gratuito. Ya lo Y sé. muchos de los juicios, él y su esposa, la actual magistrada Sonia Marlina Dumont, de ellos nació, lo fuéramos a celebrar con profesionalismo y objetividad a la residencia de Quique. Ahí vivían sus hijas. Yo no puedo olvidar eso. Bueno, el mismo Quique, años después, es que tengo que decirlo, estos son momentos históricos que se me presentan, son coyunturas que de repente no las voy a tener nunca más. Años después del golpe de Estado, Quique, exiliado en Nicaragua, me llamó: Renato, quiero que me ayude. Mire, a mí me echan la culpa que me quedé con esos 40 millones, es falso. Me dio la lista, él salió al aire, ahí están esos reportajes en YouTube y otras plataformas. ¿A quiénes les dio ese dinero? ¿Cómo se repartieron esos 40 millones de lempiras? Y lo hice consciente de que no solo que me lo estaba pidiendo un amigo, sino que el amigo me estaba diciendo la verdad. Que él no se quedó con esos 40 millones, sino que lo repartió entre un montón de funcionarios de la administración Zelaya cuando lo de la cuarta urna. Entonces, Quique me conoce. Quique sabe que este amigo en ningún momento y nunca en la historia se ha vendido con dineros públicos. Jamás. Jo terminó enemistado conmigo. Meles como Callejas pueden disentir de uno, pueden estar molestos contra uno, pero nunca dejan de hablarte. ¿Ves? Son políticos, nunca dejan de hablarte. Así que me agrada que un amigo diga que todavía soy su amigo. Que disentimos, posiblemente, así es. Y que la verdad no la tiene él absolutamente como no la tengo yo. Así que, pero me agrada eso que dice Quique, que es mi amigo porque yo lo sigo considerando mi amigo. Adelante, sí. Abogada. Sí, antes de ir a la pausa, así brevecito. Quiero hacer una distinción en el caso del abogado Enrique Flores Lanza, porque soy objetiva, y los demás, o algunos de los que me voy a referir. Y es que los delitos por el cuales lo imputaron a él sí tienen relación con el año 2009, con los eventos del 2009. Tienen una relación intrínseca, porque se refería al famoso carretillazo, pero era para la cuarta urna, que eso ya había una cuestión política. Eso sí vale la pena. Yo estoy en contra, él está afectado indudablemente, ha sufrido bastante y no puede ser objetivo, es su caso. Yo sí soy objetiva por dos razones. Porque en primer lugar, no fui partícipe de esos eventos del 2009. Y dos, porque soy abogada y pienso que uno debe ser serio en sus cosas. Aquellos hechos que tuvieron relación directa, intrínseca a los eventos del 2009, sí pueden ser objeto de amnistía, claro que sí, porque tienen relación directa. Ahora, pero los anteriores, por la función pública de alguien, nada tiene que ver eso. Y los de Quique Flores, por lo que he escuchado, sí tienen relación directa con el 2009. Eso es mi opinión. Lo que está diciendo es que no necesariamente por haber sido funcionario en la administración de Manuel Zelaya se le puede aplicar amnistía política a algunas personas porque en esencia los delitos que se les imputan son otros. Son otros que no tienen relación directa con el 2009. Sí, pero yo creo que el abogado Flores Lanza nos dejó un dato sumamente importante con estos delitos que habla la abogada y que tampoco yo le entendía por qué estaban ahí. Dice el abogado Flores Lanza, este decreto salió del consenso de varios sectores que se vieron afectados en el marco del golpe de Estado, así dijo, ¿verdad? Y de ahí salen varios delitos. Y yo digo que tiene razón porque me acaban de mandar a mí, me acaban de mandar a alguien que salió afectado, me dice, estoy viendo el programa, dice, a mí me imputaron este delito. ¿Cuál? Inventado durante el golpe de Estado, andábamos parlanteando para una reunión en el Central. La policía nos capturó, a mí y a Edgar Canales, que era menor de edad, y lo metieron en la misma celda. Y el delito que se le imputa, dice, por reuniones ilícitas.
reuniones ilícitas. Pero eso no O sea, pudo haber sido en el 2009. O sea, cuando para imputar a alguien, para meterlo en un lío jurídico en el marco de un conflicto político como fue el golpe de Estado, le ponían cualquier delito. Entonces, creo que la información que nos da el abogado puede dar alguna respuesta porque salen delitos ahí que dice uno y que dice este delito, ¿por qué sale este otro delito? ¿Y por qué sale otro delito? Porque agarraban cualquier delito. La cuestión era procesar a una persona por cualquier delito porque andaba en las marchas de la resistencia en el marco del golpe de Estado. No digo que eso esté totalmente cierto, pero cuando esta persona me manda este mensaje, digo yo, aquí lo metían por cualquier cosa uno. Sí, lo pero procesaban no por cualquier existía cosa. delito en el 2009. ¿Mm? Ese delito no existía en el 2009. No existía, pero imagínese usted, por reuniones ilícitas, Por eso, pero no capturado una existía. persona cuando un delito que no existía en el Código Pero no Penal. existía, ese nació en el 2017. Exactamente, pero imagínese por qué delito lo metieron. Yo solo quisiera agregar, Renato, bueno, particularmente creo que el abogado Enrique Flores Lanza, cual le tengo un alto grado de respeto y le tengo mucho aprecio, creo que es muy severo y se da por aludido también, que creo que no era el caso porque estábamos mencionando, es en la parte jurídica, en la que el que cuestione este decreto dice que estaba a favor del golpe. Pues nosotros desde aquel tiempo fuimos en contra del golpe. Yo hice mi tesis de mi maestría en Derecho Constitucional acerca de la reelección. Entonces, el fundamento no es sobre personas, que nosotros no nos hemos referido a ninguna persona en particular, sino del procedimiento y dimos los antecedentes y de las inobservancias legales que se dieron. Entonces, creo que en ese sentido, en el caso de él, podemos destacar también que él sí fue claro, que fue en función, como bien lo dice la abogada Maribel Espinosa y muy acertadamente, es una cuestión política que se dio para un acto político, lo del Banco Central, y que, ¿verdad?, él destacó a quien había entregado la totalidad de los recursos. Entonces, también las personas que recibieron esos recursos deberían de responder también, fueron utilizados, no fueron utilizados, y eso no implica que es una persecución política porque hubo una entrega de una situación, tal como lo manifestó transparentemente en su tiempo el abogado Enrique Flores Lanza. Entonces, en esa severidad que hace el abogado, yo le digo, aquí no se ha tratado ni de estigmatizar a ninguna persona, sino únicamente en función de que va a haber una resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia, estamos haciendo valer las inobservancias que operan o se dieron dentro de este decreto, que el mismo Hari está muy de acuerdo, de muchísimos delitos que implican, en vez de restitución de derechos, implican el beneficio de impunidad para delitos que no tienen nada que ver con discriminación política. Creo que Quique fue muy absolutista con esa expresión. De acuerdo. Fue muy absolutista con esa expresión. Que quienes se oponen a este decreto es que estuvieron a favor del golpe. Ahora, si me da un segundo, yo sí quiero dejar claro algo. Ahora, sigue siendo un tema político. ¿Por qué? Por el marco en que se está dando, en el marco de procesos electorales. Yo entiendo a la oposición, porque la oposición aquí nunca ha hecho un escándalo. Por ejemplo, la amnistía que se dio en el marco del golpe de Estado, que se dio en el 2010 en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, le dio amnistía a todos los que habían participado en el golpe de Estado. La oposición nunca ha hecho un escándalo por todos los pactos de impunidad que hizo el gobierno anterior. Nadie ha dicho absolutamente nada. Ahora, lógicamente, este tema se da en el marco de procesos electorales y hay que hacer ver mal al gobierno. Y eso tiene su lógica en todas partes del mundo. La oposición hace eso. Entonces, siempre sigue teniendo un alto ingrediente político electoral. Hay que decirlo así. Porque lo que estamos hablando es jurídico, sí, pero que tiene un interés político, lo tiene. Hari, pero hay que ponderar eso, ¿sabes? No, pero es que lo tiene. No, vaya, lo aceptémoslo, pero ¿sabes qué? Mira, Maxi, Sisi, ONU, ya desde hace tiempo vienen pidiendo reformar ese decreto de amnistía, justamente por lo que están arguyendo ella y él. Y mucha gente en Honduras, yo te lo aseguro, está coincidiendo con ellos, simplemente porque esa es una condición de Naciones Unidas para entrarle y decir vamos a ayudarle a este pueblo con un mecanismo anticorrupción,
ya que no están convencidos de la independencia del Poder Judicial, no de ahora, sino que de siempre, para administrar correctamente la justicia. Mira, no solo aquí, sino que internacionalmente dicen, reformen esa cuestión, reformen eso. Hasta gente de Libre lo ha dicho, reformen ese decreto, hombre, reformen ese decreto, porque tienen la percepción que hay delitos que no deberían estar ahí como comunes conexos con la cuestión política. Estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Pues, Todos sí, estamos sí, de acuerdo. estamos hablando de una cuestión de reforma, no podemos revisarlo, ponernos de acuerdo en el Congreso, pero el discurso que yo escucho es, estos aprobaron esto para favorecer a todos los corruptos de Honduras. Eso es lo que he estado escuchando yo. Bueno, déjame ir a una pausa Una comercial. cosa es reformar, ojo, y otra cosa es eliminar. Yo pedí Sí, reforma. Pero es que, Una cosa es reformar. inclusive los que dicen que se elimine, ya saben que los que ya consiguieron la amnistía la van a Sí, el tener beneficio ya lo siempre. tienen Eso ya siempre. estuvo. Sí, Exacto, ya eso estuvo. ya Aunque hecho lo consumado. derogan, Normales, irremediables. Entonces no hay necesidad de decir ya no se eliminen. puede retroceder en eso. Por eso se dice, reformen eso. Adelante, pausa y volvemos. Más opiniones, Ismael Ochoa escribe, es la de nunca acabar pasando de un lío a otro. Este tema de la amnistía política debe de tocarse con pinzas de cirujano para que los corruptos no salgan beneficiados. A través de WhatsApp, pregunta para Jari, escribe un televidente, si el Partido Liberal o Nacional llegan al poder y aprueban esa amnistía, ¿qué opinión le merecería? Escribe este televidente. Claro, más mensajes. El detalle es que una cosa es cuestión política y otro delito administrativo. Buen día, Renato, e invitados, el hombre de la carretilla. Eso fue antes del golpe, pero este gobierno es tan bondadoso con los delincuentes que quitó la extradición. Xiomara si cumple, escriben más a través de WhatsApp. Este decreto amnistía es inconstitucional, repartió impunidad a personas sentenciadas que solo podían salir mediante un indulto, escribe este televidente. Buenos días, Renato, llegaremos al 2050, seguirán estas personas hablando del golpe de Estado, deberían ponerse a trabajar, ser más serios, porque no pega lo que dicen con lo que hacen, escriben algunos televidentes a través de nuestro número de WhatsApp. Continúa enviando su opinión, también tenemos un post en nuestra cuenta en X donde tiene la posibilidad de comentar. Omar Mengíbar fue compañero suyo, sí, ¿no? sí, del compañero. Ministerio Público, y es funcionario Buen municipal abogado. de Buen la abogado. Corporación de San Pedro Sula. Está en comunicación con Frente a Frente. Omar, buenos días, bienvenido. Omar Mengíbar, bienvenido, Omar. Buenos días, Renato. Buenos Un días. gusto saludarle. Gracias, Omar. Un saludo ahí muy cordial, afectuoso, de mucho respeto para la abogada Maribel. Igual para Jari, con quien efectivamente compartimos luchas intensas en el Ministerio Público, luchando contra la corrupción, justo desde el interior del Ministerio Público. Igualmente para Rafael, nos conocemos desde las aulas universitarias y somos amigos. Un gusto. Voy a procurar, Renato, ser breve y hablar más cuestiones generales que específicas sobre casos particulares. Pero yo creo, Renato, que nosotros debemos ubicar en la dimensión justa este decreto de amnistía, que creo que es necesario, que creo que es importante para sanar muchas de las heridas que siguen abiertas en el país después de varias situaciones irregulares que han trastocado el Estado de Derecho. Me gusta usar un término que alude bastante mi amigo Joaquín Mejía, cuando dice que nosotros debemos reconocer al menos que hemos estado viviendo, Renato, en una situación de anormalidad constitucional desde el golpe de Estado. Esa anormalidad constitucional produjo una degradación y una distorsión extrema del Estado de Derecho que conllevó a un uso abusivo, extremadamente arbitrario, del sistema de persecución penal para neutralizar opositores. El derecho penal se usó de manera simbólica, acá en el sentido de plantar como precedentes que incluían un mensaje para la generalidad de la gente que estaba dispuesta a rebelarse, a manifestarse y a protestar contra el golpe de Estado primero y luego contra la reelección ilegal, luego contra el fraude de 2017. Eso también, Renato, produjo una polarización terrible que ha afectado nuestra capacidad como sociedad para alcanzar los acuerdos mínimos que nos permitan sanar esas heridas de las que hablé hace un momento. Y por eso
nuestras posiciones sobre aspectos como este de la amnistía suelen también tener una motivación política y no superamos ese prejuicio político a la hora de analizar un tema como este. Mire, me llamó la atención y mi disposición de tener esta participación por el listado de delitos que mencionó la abogada Maribel, que están incluidos en ese decreto y que parecieran, así, prima facie, no tener relación con lo que tendría que ser una tradicional amnistía. Pero mire, Renato, ese uso abusivo, arbitrario del derecho penal, que tenía una motivación política clara y era neutralizar a los opositores políticos, conllevó, Renato, a la apertura de procesos penales usando no delitos políticos, sino, y se lo hablo como abogado que me tocó defender tanto durante el golpe de Estado como en la coyuntura especial del fraude de 2017, a una cantidad de personas que fueron injustamente acusadas, y no se les acusaba por delitos políticos. Oiga bien, Renato, mire, se les acusaba de robo, se les acusaba de usurpación, de portación ilegal de armas, de uso de indumentaria militar y policial, de asesinato, de extorsión. El último caso que yo defendí de extorsión lo condenaron, por cierto, un muchacho que incluso presentaba problemas de retraso mental, tenía cierto grado de retraso mental, pero participaba en las protestas de 2017, se le acusó de extorsión, se le armó un expediente. Y por supuesto ese mensaje era no solo para él, sino para todos los que participaban en esas protestas. El caso de la gente de Guapinol, Renato, a ellos se les acusó por usurpación de daños y de asociación ilícita. Es que la abogada mencionaba el delito de asociación ilícita. Se les acusó de asociación ilícita. Y no solo simplemente se les acusó, y a propósito de la muerte de Juan López, no simplemente se les acusó en una instancia de jurisdicción nacional, porque se les trató como si fueran verdaderos criminales. Entonces, ese uso, esa instrumentalización del sistema de persecución penal para neutralizar opositores, se llevó al extremo. Y por eso es que en ese decreto están incluidas algunos delitos que en principio no pareciera que tuvieran relación con el hecho. Pero es que se armaron expedientes con ese tipo de delitos. Mire, conocí casos en los que le ponían a los detenidos uniforme militar, los obligaban a vestir el uniforme militar u uniforme policial y los presentaban ante la prensa y en una mesa les colocaban una cantidad de armas que igualmente se las implantaban para presentarles acusaciones por esos delitos. Pero la motivación claramente era política, porque llevaba el mensaje de intimidación para quienes protestaran, porque eso les podía pasar también a cualquiera que se atreviera a protestar. Sí. Y son centenares de casos. Lo que pasa es que nosotros siempre reparamos en los casos en los que están involucradas personas que tienen cierta prestancia política, social o económica, y eso es lo que llama la atención, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del abogado Enrique Flores Lanza, que claramente ahí ya lo expresó la abogada Maribel, y usted sí tenían una motivación política. Pero aquí, Renato, yo insisto, el problema que tenemos es que hemos perdido esa capacidad de alcanzar acuerdos. Yo sí estoy de acuerdo que ese decreto tiene que revisarse, tiene problemas de precisión legislativa. Ese es el problema. Por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo de que sea una organización, por mucho que yo le tengo respeto al COFADE y por supuesto a doña Berta, a quien además quiero entrañablemente, pero me parece desacertado, no muy apropiado que sea una organización, en particular la que dé una constancia para acreditar que se trata de un caso que tiene motivación política, porque fueron muchas las organizaciones de sociedad civil, defensoras de derechos humanos que se vieron involucradas en estas tareas, y al menos si se quisiera tener la opinión fuera del Estado y de representación de sociedad civil en este caso, yo creo que tendría que ser una especie de comisión integrada por diversas organizaciones y no solo por el COFADE, porque además, a pesar de la buena voluntad y de toda la lucha demostrada por el COFADE y el compromiso que tiene, pues es una organización que tiene sus limitantes como todas, ¿verdad?
y se puede cometer imprecisiones. Esa es una cosa. Y podríamos hablar de muchos otros aspectos del decreto, y yo creo que sí, lo que debemos tener es la voluntad y la decisión de revisar ese decreto para mejorarlo, pero es un decreto necesario y eso es lo que yo quiero insistir. Ese es un decreto necesario que para sanar ciertas heridas que siguen abiertas, y en vez de sanarlas nosotros las seguimos profundizando, seguimos como echándole sal a la herida. Son muchos casos que están abiertos, del golpe de Estado, el golpe de 2012 a la Corte Suprema, el fraude de 2017, y con esto cierro, Renato, en ese fraude, en esas protestas de 2017, y qué bueno que allá en la Corte de Nueva York salió a relucir eso, que esas manifestaciones eran infiltradas, Renato, y esas manifestaciones, los infiltrados causaban daños, provocaron incendios, provocaron destrucción de negocios, y se acusaba a gente de las protestas. En un caso, con esto cierro, a un muchacho incluso se le acusó de robo de una moto, se le decomisó la moto, nunca en su vida había tenido una moto, ni siquiera una bicicleta ese muchacho, le pusieron una moto que había sido robada hacía un tiempo, y además de que lo acusaron de los daños causados a un negocio, igualmente lo acusaron del delito de robo de la moto, y la evidencia era el decomiso, decía la policía, que había hecho de la moto. Afortunadamente salió en libertad, pero esos casos, Renato, tenían una motivación, no son delitos políticos, como digo, y tampoco son conexos con delitos políticos, pero los procesos que les incoaron tenían motivaciones políticas, y eso es lo que tiene que valorar el juez, y eso es lo que se determina en ese decreto, pero creo que hay que precisarlo de mejor manera para que tengamos una aplicación correcta de ese decreto. Muchas gracias, Omar. Omar Mengíbar, oportuna reflexión, Omar, oportuna intervención en un debate donde lo que queremos es que haya una opinión pública correcta y que interprete bien todas estas cosas. Solo permítanme que las pausas me están apretando y luego vamos a ser sucintos con los comentarios de ustedes. La verdad de las cosas es que los políticos de ese país no les interesa el bienestar de la nación, solo los intereses propios. Tal vez algún día los ciudadanos nos demos cuenta de eso y les demos una lección. Pobre mi Honduras, escribe este televidente. Muchas gracias por haber enviado sus opiniones a través de nuestras cuentas. Finales, porque hoy sí ya estamos con tu tiempo, sí. Pueblo de Honduras, el 2009 dividió a los hondureños. Estamos viendo procesos desde el 2010 o 2009 hasta el 2022, abiertos. Hay que distinguir conductas y hechos alrededor de los eventos del 2009 y que tuvieron esa influencia, y alrededor de los hechos del 2017. Que hubo motivación política, sí hubo en algunos casos, pero no en todos. Tenemos la información jurídica correspondiente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre estos eventos. Desde el 2018 he venido estudiando justicia transicional para Honduras. No es la confrontación lo que nos va a permitir avanzar. Es el diálogo y la rectificación. Demando públicamente al partido de gobierno para que rectifiquemos ese decreto de amnistía, reformándolo, que es lo procedente. Me parece una oportuna reflexión. Jari. Sí, solo quiero leer, antes de dar mi última reflexión, dice, un ejemplo es el de Berta Cáceres, dice. Le imputaron portación ilegal de armas, y a Juan López, que también fue asesinado, por asociación para delinquir, incendio agravado y robo. Yo creo que eso responde la incógnita que tenía la abogada Maribel Espinosa, porque salen otro tipo de delitos. Yo sí creo que el golpe de Estado del 2009, que a la gente no le gusta estar escuchando porque dicen, siguen con el tema del golpe de Estado, deberíamos resolverlos, claro. De hecho, este tipo de leyes se hizo precisamente para resolverlo. La amnistía del 2010 se aplicó a los asesinos, a los que secuestraron personas, a los que reprimieron personas, y nadie dijo nada. Con hay un escándalo, precisamente porque estamos en el marco de un proceso electoral, pero se aprobó precisamente para
ponerle un punto final al tema del golpe de Estado. Yo también creo que hay que revisarlo, si hay que reformarlo, hay que reformarlo, pero nunca este decreto fue para ayudar a alguien específico, fue para hacer justicia a aquellas personas que en el marco del golpe de Estado fueron procesadas por intereses políticos. Gracias. Harry Dixon, Rafael Canales, unos 20 segundos. No, finalmente pedirle y solicitarle respetuosamente a los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia que este caso lo revisen con la objetividad, bajo los principios de legalidad, de todas las inobservancias que se pudieron haber dado, y que ojalá estos fallos, aparte de una situación política, sea por unanimidad. Gracias, Rafael Canales, y a todos ustedes en especial.